Hola chicos, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Y la idea de este video es poder sacarnos las dudas del trabajo que tienen pendiente a entregar el fin de semana, el domingo como última fecha. Bueno, lamentablemente la clase del martes, que estuvo buenísima gracias a todos los que se conectaron y se pudieron sacar las dudas en vivo y en el momento, la grabé, pero no me di cuenta que la grabé sin voz, así que todo lo que filmé no me sirve. Así que voy a hacer este pequeño videito, ¿sí? Para ver punto por punto y sacar las dudas que tengan para aquellos que no se conectaron, ¿sí? Ok, entonces, el primer punto nos dice, buscar dos números irracionales tales que su suma y su producto sean racionales. Ok, lo primero que tenemos que ver para esto es recordar un poquito cuáles eran los diferentes tipos de números, ¿no? Los diferentes conjuntos de los números. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que teníamos en principio a los naturales, ¿sí? Que los representamos con una n. ¿Y cuáles eran? El 1, el 2, el 3, el 10, el 100, infinitamente positivos y mayores a 1, ¿sí? Esos son los naturales, tenemos un montón más. Después vienen los enteros, que los representamos con una Z, ¿sí? ¿Y cuáles serán los enteros? Los naturales sumado a los números negativos. Menos 1, menos 3, menos 10, menos 100. ¿Y a quién más? Incluido el cero, ¿sí? Entonces, los enteros son los negativos con el cero más los naturales. Por eso los dibujo como adentro, ¿sí? Los naturales están adentro de los enteros. Después, aquí tenemos a los racionales, ¿sí? Los racionales, ¿quiénes son? Son los que se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, un medio, un quinto, ¿sí? O un decimal, 3,6. Son todos aquellos valores que se pueden escribir como fracción. ¿Estamos? Que los representamos con una Q, ¿sí? Después tenemos, en contrarios a estos, o sea, igual que como los enteros, a los racionales corresponden los fraccionarios, los enteros y los naturales. Todos están dentro de los racionales, ¿sí? Después tenemos a los irracionales, que los representamos con una I, y son todos aquellos números que no se pueden escribir como fracción, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién conocemos? A la raíz de 2. Si yo resuelvo la raíz de 2, me da un montón de dígitos detrás de la coma. Entonces, eso significa que yo no lo puedo transformar en una fracción. Entonces, no pertenece a los racionales, pertenece a los irracionales, ¿sí? Y como la raíz de 2 tenemos, qué sé yo, la raíz de 5, todos los números que no me den una raíz entera, ¿sí? O también tenemos al número pi, sé que alguna vez lo escucharon. O también tenemos al número e, que ese no sé si lo escucharon, pero ya lo van a conocer, ¿sí? Todos estos son los irracionales y hay muchos más, ¿sí? Raíz de 7, por ejemplo. Entonces, acá tenemos a los irracionales y a los racionales. La unión de todos ellos juntos son los reales, que los representamos con una R. Entonces, ¿quiénes son los reales? Es la unión de los irracionales con los racionales. ¿Y quiénes son los racionales? Los racionales involucran a las fracciones, a los números negativos y a los naturales. ¿Sí? Eso en un principio. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es que teniendo dos valores irracionales, los multipliquemos y los sumemos, perdón por ese dedo, me estoy arreglando ahí, sumemos y multipliquemos dos valores irracionales que al resultado sea un racional.
¿sí? Sea una fracción, sea un negativo o sea un natural. Yo les propuse, por ejemplo, el martes, la opción de multiplicar, por ejemplo, raíz de 2 por raíz de 2. ¿Sí? ¿Qué me da esto? Raíz de 2 al cuadrado, ¿no? Estoy multiplicando dos veces el mismo término. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y la potencia se va con la raíz, entonces me da 2. Buenísimo, ¿cumple? Sí, porque el 2 es un natural, entonces es un racional. Cumple la multiplicación. Pero ¿qué pasa con la suma? Yo tengo raíz de 2 más raíz de 2 y esto me da 2 raíz de 2. Y si lo resuelvo en la calculadora, me da un choclo gigante, ¿sí? ¿Qué significa que me dé un choclo? Y que también pertenece a los números irracionales. Me da 2,82, 84, ¿sí? Ya sé que no pertenece a los racionales, que es lo que estoy buscando, ¿sí? Así que este ejemplo, ¡pum!, no sirve. Me sirve la suma, pero no me sirve la multiplicación, pero no la suma, ¿sí? Y yo necesito encontrar dos valores que tanto la suma con la multiplicación lo logre, ¿sí? Yo acá usé el mismo valor, pero pueden usar, qué sé yo, raíz de 2 por raíz de 5, raíz de 2 más raíz de 5, ¿sí? La idea es que prueben diferentes valores y la idea del ejercicio es una exploración, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Segundo punto, nos dice determinar las dimensiones de un triángulo equilátero tal que la medida de su área sea el triple que la de su perímetro. Ok, ¿qué es lo que nos sucede en este momento? Tenemos que recordar cuáles eran los triángulos equiláteros, ¿sí? Gran detalle. Triángulos equiláteros. Esto sería la clasificación de los lados de los triángulos según sus lados, ¿sí? Tenemos cuando el triángulo tiene clasificación de los triángulos por sus lados, ¿sí? Si tiene ningún lado igual, tiene un nombre. O sea, todos lados diferentes, ¿no? Si tiene dos lados diferentes y si tiene tres lados diferentes, dos lados iguales y si tiene tres lados iguales, ¿sí? ¿Cómo se llamaban? Bueno, en la clase virtual lo estuvimos debatiendo esto un poco, acá se los voy a decir. Cuando no tienen ningún lado igual, se llaman triángulos escalenos. Cuando tienen dos lados iguales, se llaman isósceles. Y cuando son tres lados iguales, se llama equilátero. Entonces el ejercicio nos propone un triángulo equilátero, ¿sí? O sea, que tiene tres lados iguales. Por ejemplo, yo dibujo este, ¿no? Que sé que este es igual a este y es igual a este. ¿Estamos? Entonces, nos pide determinar las dimensiones de un triángulo equilátero tal que la medida de su área sea el triple que la de su perímetro. Ok, importantísimo. ¿Cómo se calculaba el perímetro de un triángulo? Bueno, si este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, el perímetro se calcula haciendo A más B más C. En este caso, yo sé que A es igual a B y B es igual a C, entonces son todos iguales. Podríamos decir que el perímetro sería igual a 3A, ¿no? O 3B o 3C, como ejemplo. Y después, ¿cómo calculamos el área de un triángulo? Y debatiéndolo, el martes logramos que la fórmula era base por altura dividido 2, ¿sí? ¿Cuál es la base? Y yo me dice que averigüe, que consiga un triángulo que cumpla esto. Así que yo puedo elegir la base. Y si conozco la base,
También conozco A, conozco B, ¿sí? O sea, el valor que yo le diga es el que va a cumplir todos los lados. Por ejemplo, si yo digo que mi triángulo vale 5, el lado A vale 5, entonces B vale 5 y C vale 5. ¿Estamos? Entonces, el área, acá, ¿cuánto sería el perímetro si vale 5? 5 por 3, 15. ¿Sí? Acá me valdría 15. ¿Y el área cuánto me valdría? Bueno, el triángulo, el área, ¿cuánto es la base? 5. ¿Y la altura? Esto dividido 2. Y me falta la altura, ¿sí? ¿Cómo consigo la altura de este triángulo? Bueno, lo que sucede es que la altura no es esta, ¿sí? Ojo, no es este lado. Yo para saber el lado, acá, no lo tomo desde acá, ¿sí? El valor recto, este va a ser la altura. Tengo que averiguar este lado, pero yo no lo conozco. Yo conozco este, ¿y este lo conozco? Sí, justamente lo conozco. Es la mitad de mi lado, ¿sí? Si todo esto vale 5, la mitad vale 2,5. ¿Por qué? Porque estamos bisecando el ángulo y biseca justo a la mitad del segmento. Entonces, ¿qué logra? Que el segmento se parta exactamente a la mitad del triángulo y a su vez que forme ángulos rectos, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que en mi nuevo triangulito, me lo dibujo acá, este es el lado que no conozco. Este es este, vale 5. Y este es la mitad del segmento de la base. Entonces, vale 2,5. ¿Y qué más sé? Que esto es un rectángulo, o sea, un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90. Entonces, conociendo todo eso, ¿qué puedo usar? Pitágoras, ¿no? ¿Qué decía Pitágoras? Que a muchos de sus compañeros lo hicieron en tutoriales. Pitágoras. Pitágoras decía que si teníamos un triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, con ángulo de 90, podíamos averiguar el lado que nos falta haciendo, por ejemplo, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuáles son los catetos? 2,5 y el ángulo que no conozco. Ojo, 5 es la hipotenusa, es el lado más largo del triángulo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hipotenusa, ¿quién es? 5 al cuadrado es igual. El cateto, uno de los catetos, ¿cuál es? 2,5 al cuadrado. ¿Y cuánto vale C? Bueno, justamente es el valor que no conozco, ¿sí? C al cuadrado. 5 por 5, 25. 2,5 al cuadrado, 625. Más C al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Una ecuación en la que resolvemos, bueno, pasamos 25 menos 625 es igual a c al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me da esto? 18,75 es igual a c al cuadrado. ¿Cómo pasaba esta potencia de 2? ¿Estoy filmando? Sí. Esta potencia de 2 se pasaba como raíz, ¿sí? Lo contrario, 18. Entonces, ¿qué nos pide la raíz de 18,75? Eso va a valer C. Entonces, ¿cuánto vale C? 4,33. Plim, plim, plim. Ese sería el valor de C. ¿Estamos? ¿Para qué saqué esto yo? Para conseguir la altura. Así que, ojo, ahí no terminó. Lo tengo que reemplazar acá en la altura. ¿Sí? O sea, que el área del triángulo de base 5 que yo propuse es la base 5 por la altura 4,33 vamos a ponerle. Dividido 2. ¿Cuánto vale? 10,825.
¿Sí? Esta es el área. Ok, ¿qué sucede con lo que yo encontré? Yo encontré el valor del área y el valor del perímetro, pero el ejercicio me pedía determinar las dimensiones de un triángulo equilátero tal que la medida de su área sea el triple que la de su perímetro. ¿Se cumple acá? El área. ¿El área es el triple que el perímetro? Y claramente no, porque para que esto se cumpla, ¿cuánto debería valer mi área? Y 45, porque sería 15 por 3. Y mi área vale 10, ¿sí? Ok, tal como en el ejercicio 1, esto es para que exploren. Fíjense a ver si lo consiguen, a ver si en vez de valer 5, vale 10, vale 15, vale 5,5, vale lo que ustedes quieran que valga, ¿sí? Esa es la idea, que exploren y logren si eso se puede cumplir. Si se puede cumplir, buenísimo, me escriben cuál es el triángulo con el que lograron que lo haga. Y si no se puede conseguir, me explican, no, no lo pude conseguir porque, plin, plin, plin. ¿Estamos? Eso, hasta ahí es el punto 2. Muy bien. Ejercicio número 3. Dice, sabiendo que el logaritmo de 2 es igual a 0,301 y que el logaritmo de 3 es igual a 0,477, se puede calcular el logaritmo de 24. ¿Cómo? Y ahí es lo que les explica, que el logaritmo de 24 es igual a escribir logaritmo de 3 por 28 y eso es igual a escribir logaritmo de 3 por, ojo que ahí es 2 al cubo, no es 23, igual al logaritmo de 3 más 3 logaritmo de 2, blim, 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 lo resuelve. Se lo voy a resolver yo para que comprendan qué es lo que hizo, ¿sí? ¿Qué tenemos como dato? El logaritmo de 2 y el logaritmo de 3. 0,301, si no recuerdo mal, 0,477. ¿Sí? Entonces, ¿cómo consiguió el logaritmo de 24? Es nuestra pregunta. Bueno, sencillo. ¿Cómo podemos escribir al 24 nosotros? Como 3 por 8. Entonces, decir el logaritmo de 24 es lo mismo que decir el logaritmo de 3 por 8. ¿Estamos hasta ahí? Si quieren, hagan la cuenta. 3 por 8, 24. Y les va a dar. ¿Estamos? Entonces, ¿esto es igual a qué? Que a su vez, el 8, nosotros lo podemos transformar en 2 al cubo. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 8. Entonces, yo puedo escribir esto, ¿sí? Ojo, se los marco ahí bien. 2 al cubo, no es 23, perdónenme, es un error de tipeo. Igual nadie me preguntó, profe, no, nada. Así que fue un error de tipeo, mala mía, pero acá se los escribo. Es 2 por 3 al cubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 2 al cubo es 8 y 8 por 3 es 24. Entonces no estoy más que escribiendo equivalencias, ¿sí? Y acá es donde viene un poco el juego de las propiedades del logaritmo. Una de nuestras compas hizo un tutorial de logaritmo, así que todos tenemos que comprender o recordar un poquito eso porque significa que lo vieron. Y si no, cualquier cosa, van al tutorial de la compa y ella se los explica muy bien para que comprendan, ¿sí? Las propiedades del logaritmo, ¿sí? Una de las propiedades del logaritmo es que cuando tenemos una multiplicación dentro de ese logaritmo, por ejemplo, a por b, lo que se puede hacer es como distribuir ese logaritmo, diciendo logaritmo de a más logaritmo de b. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Les voy diciendo las otras propiedades. Si yo tengo un logaritmo de a dividido b, ese logaritmo también se distribuye, pero a diferencia es que lo que va a haber es una resta, logaritmo de a menos el logaritmo de b. ¿Sí? Y después, otra de las propiedades involucradas en este ejercicio es que cuando tenemos un logaritmo con un exponente, ¿sí? Lo que se puede hacer es que ese exponente lo bajamos multiplicando. Va a quedar el exponente b por
el logaritmo de A. ¿Estamos? Estas son las tres propiedades que utilizamos para este ejercicio. Entonces, esto es una nota al pie que deberemos recordar. Volvemos al ejercicio. Nos habíamos quedado en esto. Entonces, ¿tengo una multiplicación? Sí. Significa que en primera parte los voy a distribuir. O sea, que el logaritmo de 3 más el logaritmo de 2 al cubo. ¿Sí? El logaritmo de 3 yo ya sé la respuesta. ¿Cuánto es? 0,477. Más. ¿Y qué me pasa acá? Uy, tengo un exponente. ¿Y qué pasaba con este exponente? Lo paso multiplicando. 3 por el logaritmo de 2. ¿Y qué me sucede acá? Que el logaritmo de 2 ya lo conozco. ¿Cuánto es? 0,301. Y a eso lo multiplico por 3. Y a eso lo sumo 0,477. Entonces, 3 por 0,301 nos da 0,903. Y si le sumamos el logaritmo de 3, nos da 1,38, que es lo mismo que el logaritmo de 24. Si yo pongo logaritmo, no sé si se ve la calculadora, logaritmo de 24, 1,38. ¿Sí? ¿Se entiende? No es difícil, solo es que hay que recordar cuáles eran esas propiedades. ¿Qué es lo que les propone a ustedes? Esto se los hizo el ejercicio. Lo que el ejercicio les propone a ustedes es que consigan el logaritmo de 1,54 conociendo exactamente esos dos respuestas del logaritmo. Bueno, ojo acá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Y descomponer el 54. 54. ¿Sí? Lo vamos a descomponer en números primos. 54 dividido 2, 27. ¿Es par? No, entonces ya no lo puedo dividir por 2. Bueno, por 3. 27 dividido 3, 9. 9 dividido 3, 3. 3 dividido 3, 1. Listo. ¿Esto qué significa? Que yo al 54 lo puedo escribir como 2 por 3 al 1, 2, 3 cubo. ¿Sí? De acá yo tengo que sacar el logaritmo de 1 sobre 2 por 3 al cubo. Y hasta ahí les hago, chicos, ¿sí? Si tienen alguna duda de todo esto, me consultan. Seguimos al siguiente. Bueno, el 4. 4 y 5, muy sencillo, chicos, ¿sí? 4 dice, un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de 7 centímetros. Bueno, recién al principio del video habíamos visto cuáles eran los isósceles, eran los que tienen dos lados iguales, ¿sí? Y nos dice entonces, calcula la medida de la hipotenusa. Bueno, ¿lo podemos hacer? Sí, recién la calculamos. Si se duplican los catetos, ¿cuánto medirá la hipotenusa? Bueno, en vez de medir 7, ahora miden 14. Duplo significa de por 2, ¿sí? O sea, entonces pruebo, bueno, ahora los catetos no miden 7, miden 14. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Hago Pitágoras, me fijo qué es lo que pasa. Y me pregunta, ¿es cierto que si se duplican los catetos, la hipotenusa también se duplica? Bueno, si hicieron el B, tienen que poder responderlo con palabras. Eso es para escribir, ¿sí? Yo siempre apunto a que puedan escribir. No quiero el resultado A igual a tal cosa. El resultado es, ¿sí? Me gusta que se puedan expresar por algo el tutorial, ¿sí? Así que bueno, prepárense para empezar a hablar un poquito. Y después dice, 5. Calcula el valor de cada lado indicado con la letra A. Bueno, también muy similar al 4 y también relacionado con el 2, ¿sí? También Pitágoras. Tenemos triángulos rectángulos, tienen ángulos rectos, ¿sí?
Así que podemos usar Pitágoras tranquilamente. En la clase del viernes, del martes, ¿qué viernes? Cualquiera. Me habían preguntado si se podía usar seno o coseno para resolver esto. Yo les dejo que exploren, que intenten si lo saben hacer, a ver si pueden, qué pasó, si es un resultado que cumple o no, ¿sí? Fíjense todas las herramientas que ustedes tengan a mano para realizarlo, adelante, ¿sí? Pero bueno, sepan que con Pitágora va buenísimo. Y después, el último punto dice, para seguir pensando lateralmente, imaginemos esta situación y tratemos de descifrar el acertijo. Bueno, este es más bien para divertirnos así como nos conocimos, ¿sí? Para pensar desde otro lado, para pensar situaciones que no siempre es como la primera opción que pensamos, ¿no? Es como que son lógicas, pero hay que pensarlas un poquito. Entonces dice, un hombre entró en un bar y solicitó al camarero un vaso de agua. Nunca antes se habían encontrado. El cantinero sacó un arma de abajo del mostrador y apuntó al hombre. El hombre dijo gracias y se fue. ¿Por qué? Bueno, eso es para que exploren, para que me den, a ver, posibles respuestas, para que pensemos juntos, ¿sí? Con lo que dice nunca antes se habían encontrado, se refiere a que no se conocían, ¿sí? Y después, algo que quiero aclarar, esto que dice, solicitó al camarero y después el cantinero es el que sacó el arma. No, no es porque sea otra persona, no, ¿sí? No, no va por ahí, no va por ahí. Así que no se enrollen por ahí. Pero bueno, así que eso es todo, chicos. Acuérdense de que el punto 3 está mal tipeado, porfa. Y bueno, nada, hasta el domingo tienen tiempo para enviarme las actividades, idealmente por Classroom. De lo contrario, bueno, no pasa nada por mail, ya lo tienen ahí escrito. Y bueno, sepan que si yo no les respondo es porque no lo recibí, si no les respondo, ¿sí? Por eso está bueno el Classroom de que ustedes lo subieron y ya está, ya se aseguran de que yo lo recibí, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos leemos. Adiós.